Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar acompañándoles nuevamente, es una gran satisfacción. Vamos a comenzar con nuestros anuncios. Recordemos que este 5 de julio, de 6 a 7 de la mañana, todos los días, vamos a comenzar con Iglesia en la Alborada. Es ese tiempo en el cual vamos a tener para orar todos los días. Los martes tenemos nuestro ayuno habitual, la Iglesia Guerrera Virtual. Recuerden que tenemos dos horarios, uno a las 12 y otro a las 6, para aquellos que según su horario puedan llegar y participar en cada uno de ellos. Los jueves tenemos nuestra reunión de profesionales, todos los jueves a las 7 de la noche, para que estén invitando. Este viernes, como todos los viernes, siempre hemos tenido vigilia, pero este viernes que viene no la vamos a tener a causa de aquella convocatoria que tuvimos el viernes pasado. Entonces, la vamos a dejar ya para el próximo mes. Entonces, ya saben, este viernes no habrá. Tenemos los sábados a las 3 nuestra reunión del Arca, todos los sábados, para que estén invitando a todos sus hijos, a los hijos de sus familiares, y a las 5 de la tarde, el sábado y los domingos a las 10 de la mañana, tenemos nuestra reunión familiar, tanto para jóvenes como para adultos. Y aquellos que tienen discípulos y aquellos que están siendo discipulados, recuerden que en semana tenemos Edifiquémonos Juntos. Participar de aquellas células en las cuales tenemos ese crecimiento espiritual que tanto nos hace falta. Muy bien, entonces son nuestros anuncios. Siempre les estamos recordando a ellos para que estén invitando a todas sus amigos y también a todas aquellas personas que de alguna manera están expresando alguna necesidad. Muy bien, hoy tenemos un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y que tiene que ver cómo orar por quienes nos rodean. Son situaciones que estamos viviendo actualmente que no son muy diferentes a aquellas que estaban viviendo los cristianos en ese primer siglo. En el año 61 aproximadamente, después del nacimiento de Cristo, Pablo le escribe una carta a los de Colosas. Se llama la Carta a los Colosenses. Era una iglesia que había sido fundada por Epafras y por otros convertidos en aquellos viajes misioneros del apóstol. No hay una claridad de que de pronto Pablo hubiese estado allí. Sin embargo, esa iglesia tenía ciertas particularidades, como la estaba viviendo la mayor parte de la iglesia en ese tiempo. Estaban viviendo unas situaciones bastante complejas. Por ejemplo, el solo hecho de ser cristiano y de ser seguidor de Jesús como el Cristo, el Mesías anunciado, implicaba que los demás judíos comenzasen a hacer alguna campaña para que la gente no comprase los productos o utilizase los servicios de quienes estaban o confesaban ese tipo de creencia. Entonces ya se imaginan el ostracismo que estaban viviendo todos y cada uno de ellos. Estaban siendo marginados totalmente de la sociedad. Es más, por la manera en que ellos se comportaban, les decían que eran totalmente ajenos, antisociales, porque no participaban de las fiestas. Eso llevaba a que muchas personas, por ejemplo, tuviesen pleitos o líos con ellos injustificadamente. Entonces, imaginen ustedes un cristiano en el año 61
donde la gente sin son ni ningún tipo de ton llegaban y la gente los marginaba, estaban enojados con ellos, no utilizaban sus servicios, si tenían algún tipo de tienda o algo, no les compraban. De pronto las familias se alejaban de cada uno de ellos. En los hogares comenzaban a haber algún tipo de disputas, ya sea porque el hombre o porque la mujer comenzase a ser creyentes, entonces podían haber algún tipo de separaciones o se desintegraban las familias. Y vemos todo esto, aparte de que comenzaba a gestarse ya aquella persecución fuerte que el Imperio Romano estaba generando o se estaba comenzando a desarrollar para perseguir a aquellos cristianos. Entonces eran momentos muy complejos donde el cristiano estaba viviendo en continuo apremio. Y aparte de eso, era tanta la presión que tenían por el tipo de conocimiento, la filosofía que en ese entonces estaba predominando, que era bastante complejo ser cristiano. Entonces, Pablo recibe escribe una carta a las de Colosas y comienza a darles como este tipo de estímulo, no solamente para los que ya eran creyentes, sino también para aquellos que estaban considerando acercarse a ese nuevo estilo de vida donde la gente experimentaba, a pesar de todas esas circunstancias, una paz especial. Entonces, Pablo, en Colosenses capítulo 1, verso 9, comienza a escribirles a ellos lo siguiente: desde el primer momento en que nos hablaron de ustedes, hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender la voluntad divina y que les dé sabiduría e inteligencia para las cosas espirituales. Oramos asimismo que sus vidas agraden y honren al Señor, que siempre hagan el bien a los demás, que cada día conozcan mejor a Dios y que estén llenos del grande y glorioso poder divino para que puedan perseverar a pesar de las circunstancias adversas y para que pase lo que pase, con gozo den gracias al Padre, quien nos ha capacitado para participar de las maravillas que pertenecen a los que viven en el reino de la luz, porque Él nos rescató de las tinieblas satánicas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad con su sangre preciosa y perdonó nuestros pecados. Eso es lo que Él les escribe a ellos. Entonces, comienza a expresar de una manera maravillosa, y es un ejemplo que nos da ahora, cómo orar por estas situaciones que nosotros estamos viviendo. Miren, tal vez no estamos viviendo esa persecución que ellos estaban experimentando tan fuerte en ese momento, pero hay situaciones en este momento que se vuelven como similares. Es decir, nosotros tenemos angustia. Recuerden, muchos cristianos en esa época eran asesinados o eran marginados totalmente, es decir, enfrentaban muchos la muerte de seres queridos, algo similar a lo que podemos estar viviendo muchos de nosotros cuando algunos de nuestros familiares, a causa de lo que se está viviendo, están muriendo. No muchos, o tal vez muchos estarán muriendo por el COVID, pero muchos otros a causa de que, como están colapsados algunos servicios, la falta de atención médica a alguna enfermedad común y corriente, entonces los está abrumando, o de alguna manera esa enfermedad los está sobrepasando y están muriendo a causa de otro tipo de circunstancias. Entonces la gente está sufriendo pérdidas, la misma angustia que se experimentaba en ese año 61. Pérdidas de familiares o de seres queridos, en ese entonces era a causa de persecución, hoy es a causa de otras situaciones. Muy bien. Eso, hoy en día la gente comienza a experimentar una situación bastante compleja, económica, puede ser a causa de que los negocios quedaron cerrados por mucho tiempo, entonces están tratando de alguna manera de sobrellevar esas pérdidas que traen arrastradas y de formar algún tipo de equilibrio.
Algunos de pronto están buscando o pensando qué otra opción comenzar a buscar porque la situación se les está volviendo inmanejable. Pues recuerden, en ese año 61 perdían sus negocios, no tenían ningún tipo de opción, algo totalmente parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. Y adicional a eso, entonces, tal vez el estar ahora juntos, paradójicamente, y no debería verse de esa manera, se está resquebrajando muchas de las relaciones en familia. Vemos que hogares se están destruyendo y nos sorprendemos a causa de ello, ya sea porque uno u otra persona de pronto dice no soporto más y se van. Muchas cosas similares están pasando. Entonces vemos que esta motivación de oración de Pablo es muy pertinente para nuestra época hoy, donde nosotros decimos, ¿cómo vamos a orar por aquellas personas que nos rodean, que están viviendo situaciones que parece que los estuvieran sobrepasando? Situaciones que están ellos embargados tal vez por un dolor tan profundo y que dicen, bueno, yo no puedo hacer nada, no puedo ayudarles de pronto de una manera económica fuerte a aquellas personas que están en una situación a punto de perderlo todo. Tal vez no sé cómo ayudar a aquellas otras personas que están sufriendo pérdidas de seres queridos tan cercanos, amigos que de pronto tenemos que no conocen al Señor y que de una u otra manera también nos miran a ver qué podemos hacer. Y aquí es donde nosotros tenemos una maravillosa instrucción de Pablo para nuestra vida. Hay algo que a mí me impactó y que me contó alguien que asiste a la iglesia en estos días. Es una persona escéptica para mucho tipo de situaciones especiales que se dan a través de la oración. Y tal vez lo que él me contó no es como algo muy habitual en lo que uno diga, bueno, esto es como algo tan raro, como tan extraño. Pero me llegaba y me contaba que una persona muy escéptica, muy querida de él, muy cercana a él, llega y estaba entubada en una unidad UCI. Y dice que experimentó cómo comienza a desprenderse de su cuerpo y que veía el grupo médico tratando de resucitarla, era una chica, de tratar de que volviese por lo menos o de reactivar todos sus signos vitales, y que ella estaba experimentando en ese momento una gran paz, pero que miraba a su alrededor y que veía el afán en la gente, que alcanzaba como a percibir ese afán en su familia de esa situación que ella estaba viviendo, pero que de un momento a otro ella dice que comenzó a escuchar oraciones de un montón de gente que ella, de algunos conocidos y de otra gente que ella no conocía, que le clamaban a Dios para que ella tuviese otra oportunidad y para que ella fuese sana. Y dice que regresó. Ese tipo de historias a mí soy muy reacio de pronto a ese tipo de situaciones. Sé que ocurren, pero resulta de que la estaba contando una persona que era bien escéptica a ese tipo de experiencia, contándolo a otra persona que también miraba con reservas ese tipo de situaciones. Y me la cuentan a mí, que yo creo en ese tipo de eventos y de situaciones que realmente se dan, pero no soy como una persona que está buscando constantemente ese tipo de eventos para llegar y resaltarlos continuamente. Entonces, aquí es donde nosotros nos damos cuenta de ese poder de la oración. Y miren, ustedes y vamos a comenzar como iglesia a tener a partir del 5 de julio esa reunión de oración, y eso es algo muy importante. Perdón. Algo tan interesante que sabemos que genera algún tipo de respuesta en cualquier momento y en un momento especial y particular. Entonces, Pablo aquí comienza a darnos a nosotros toda esa
características que nosotros debemos comenzar a experimentar, el orar por las personas. Y lo primero que Pablo comienza a expresar es orar como nunca habíamos orado. En la vigilia que teníamos o que tuvimos el viernes pasado, recuerden que parte del tema era algo que reforzaba justamente esto, el orar y la palabra de Dios. Y ese es el orar, perseverar, orar como nunca antes. Es decir, que la oración esté tan impregnada en nosotros como ese perfume o esa loción que nos echamos a veces en la mañana cuando vamos a salir, esté tan impregnado que todo el mundo como que lo sienta, ese olor fragante. Es decir, orar como nunca antes hemos orado, y tal vez eso es lo que está invitando toda esta situación, porque ¿qué otra cosa podemos llegar a hacer? Claro que a veces podemos llegar a ayudar, apoyar económicamente, regalar o apoyar esas necesidades básicas de la gente que está, pero algo más allá. Entonces Pablo comienza a expresar diciendo, mire, desde el primer momento en que nos hablaran de ustedes, hemos estado orando y pidiendo, es decir, orando como nunca antes nosotros hemos orado de una manera profunda, intensa, que sale de lo profundo de nuestro corazón. ¿Y por qué oramos? Entonces oramos para que comprendan la voluntad de Dios. En ese entonces, en el año 61, se entendía que la voluntad de Dios era que parte de esa persecución que ellos estaban viviendo, Dios la estaba permitiendo para el bien de la iglesia y para el bien de ellos mismos, aunque ellos no pudieran entenderlo, pero sabían que parte de la voluntad de Dios, y los apóstoles se los expresaban en las cartas de una u otra manera, cuando les decían, miren, ustedes conocen del Señor Jesús, luego también es necesario que padezcan de la misma manera en que Él padeció, o como Pablo lo expresaba a otros, diciéndoles, miren, ustedes mientras llevan y vayan a ser ejecutados, entonces entreguen su alma al Señor, y mientras tanto sigan haciendo el bien. Decían, eso es la voluntad de Dios. Ellos no se extrañaban para nada en la situación que estaban viviendo, entendían que esa era la voluntad de Dios. Entonces les decían, miren, traten ustedes de entender cuál es la voluntad de Dios. Algo que tenemos que entender nosotros con nuestro servicio es que vale la pena que nosotros sirvamos a Dios sabiendo qué es lo que Él desea de nosotros. Me han escuchado una y otra vez a ustedes decirles, cuando en ese material que muchos de ustedes vieron en edificación, que se llama, se me escapa siempre el nombre, el de Conociendo a Dios. Cuando llega y dice, no se trata de conocer mi experiencia con Dios, se llama el material. No se llama o no se busca, Señor, cuál es tu voluntad para mi vida, sino cuál es tu voluntad. Y de acuerdo a esa voluntad, entonces yo digo, está la voluntad de Dios y me enfrasco en ella, estoy inmerso en ella. Entonces ahí entiendo que esa voluntad de Dios es lo que yo necesito para alcanzar significado. Entonces, comprender esa voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios anhela para ese deseo, que para ese accionar de Él de continuo. Lo segundo que Pablo comienza a orar es que obtengan ustedes esa sabiduría espiritual. Esa es una comprensión profunda de esa naturaleza, de esa revelación de Dios a través de Jesucristo. Es esa revelación maravillosa, redentora, es ese discernimiento que comienza a producir fruto para la vida práctica. Eso es sabiduría, es el arte de llegar a saber vivir, es decir, en la manera en que usted adquiere esa sabiduría espiritual, entonces sabe que la blanda respuesta quita la ira. Proverbios es un ejemplo maravilloso para todo ello. Parte de los salmos también nos dan toda esa sabiduría y todo lo que es la misma escritura. Cuando usted sabe que da y cuando usted sirve, entonces eso produce un fruto apacible de justicia en todo aquello que usted comienza a ejercitar.
Pablo comenzaba también a decir como un tercer punto, que agraden y que honren a Dios. ¿Producto de qué? De todo ese conocimiento, producto de conocer esa voluntad de Dios, de obtener esa sabiduría espiritual. Entonces usted comienza a vivir una vida que honra y que agrada a Dios. No vive como viven los demás. Esa vida que agrada a Dios es una vida donde usted, como ya lo habíamos mencionado, usted sirve, usted trata a los demás como superiores a usted mismo. Es una vida en la cual usted siempre está permitiendo que sea Cristo quien viva su vida a través de ti y finalmente comienzas a hacer lo que Cristo quiere hacer a través de tu propia vida, que es glorificar al Padre. Y tú glorificas al Hijo en la medida en que esas obras que Él ha realizado, tú las realizas hoy en día porque es el ministerio de Él a través de tu propia vida. Y producto de ello, entonces comienzas a llevar un buen fruto, es decir, haces el bien a los demás, siempre estás sirviendo, siempre estás tratando de edificar a las personas, diciéndole aquellas cosas que le sirven a esa persona para crecer, para tener visión. Hay cosas tan especiales que se manifiestan y era lo que Pablo comienza a expresar a través de su propia vida, porque él lo hacía, diciendo, miren, sigan el ejemplo que yo estoy haciendo. ¿Y cuál es el ejemplo que yo sigo? Lo que Cristo hace a través de mi propia vida. Y de esa manera él llegaba, servía y sabía que lo más importante era que la gente conociese a Dios y que conociendo ellos a Dios, entonces ese quinto punto, creciendo en ese conocimiento de Dios, les estaba diciendo, miren, es algo que tiene valor en sus propias vidas, que les conduce a ustedes a un cambio, a una transformación en su propia vida, a una manera correcta de vivir. Les decía, ese conocimiento no es solamente para llegar y para ser acumulado, para que usted sepa muchas cosas, sino que le debe servir para una dirección en la cual usted puede llegar y comenzar a centrarse. Entonces, comenzamos nosotros a ver que entender esa voluntad de Dios, obtener esa sabiduría que viene de lo alto, agradar y honrar a Dios con nuestras acciones, comenzando a llevar fruto, implica también el crecer en ese conocimiento maravilloso de Dios, en el cual sabemos que nosotros somos entonces esos ministros y esos embajadores que Él nos ha colocado a todos nosotros para que le ayudemos en el propósito de Cristo de reconciliar a la gente con Dios. Es decir, somos embajadores, les decimos a la gente, mire, Dios quiere reconciliarse contigo y yo soy ese instrumento para esa reconciliación, para que tengas esa paz con Dios. Y viene un punto sexto que es muy importante. Ustedes comienzan a estar llenos de esa fortaleza de Dios, esa fortaleza que le hace a usted, a pesar de las circunstancias adversas, sobreponerse a cada uno de ellas. Eso es algo de lo que nosotros estamos viviendo, esa fortaleza. Sabemos aquel pasaje que nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces vamos a pasajes del Antiguo Testamento donde nos dice que Dios nos va a dar fuerzas, sí o no, como las del búfalo, o que nosotros comenzaremos a correr, a no fatigarnos, que tendremos nuevas fuerzas. Todas esas cosas comenzamos nosotros a vivirlas como promesas en nuestra propia vida, sabiendo que eso viene de Dios cuando usted le conoce. Y esa fortaleza le ayudará a usted a tener una gran perseverancia y una maravillosa paciencia en medio de las dificultades. Tal vez eso es lo que la gente hoy en día espera encontrar en todos aquellos que nos rotulamos como cristianos. Es decir, nosotros sabemos la esperanza a la cual hemos sido llamados. Sabemos que en algún momento compartiremos la misma gloria de Cristo. Sabemos que tenemos vida eterna y que todo este mundo, todo lo que está pasando y todo lo que está aconteciendo es pasajero.
pero nosotros tenemos paciencia esperando aquella maravillosa promesa de Dios. Y ello produce entonces en nosotros un gozo que no depende de las circunstancias. Eso nos lleva a nosotros a algo muy especial, y es que no depende cómo el mundo se esté moviendo si nosotros experimentamos paz en nuestro corazón, estamos satisfechos. Es algo totalmente independiente de las circunstancias. Nosotros, entonces, comenzamos a estar llenos de ese gozo de Cristo porque Él es en que nosotros lo produce. Y finalmente dice en el 9, sean siempre agradecidos. Entonces, miren, recapitulemos. ¿Qué estaba pasando en esa época? Una persecución y una situación de ostracismo donde la gente estaba totalmente marginada, estaba perdiendo sus bienes, estaban perdiendo muchos de sus amigos, sus familiares, por solamente llegar y creer en Cristo. Y Pablo les decía, yo oro para que ustedes experimenten esta maravillosa paz, para que ustedes a través de todo esto que están viviendo, comiencen a entender esa voluntad divina, esa sabiduría, esa inteligencia, esas cosas espirituales, donde realmente lo importante es usted conocer a Dios y producto de ello, usted comienza a hacer cosas que le agraden y que le honren al Señor. Eso va a hacer que usted siempre esté haciendo bien a los demás. Por eso los historiadores en esa época se sorprendían, cómo mientras algunos eran llevados al martirio, en sus rostros había gozo, había paz. Nunca había como esa cara de tragedia de aquellos que no conocían a Dios. Y eso comenzó a impactar a muchas personas. Siempre era una característica de los cristianos en ese primer siglo, realizar o hacer el bien a los demás, independiente de la situación que ellos estaban viviendo. Podían estar ellos en una situación bastante compleja, pero siempre estaban realizando el bien. Entonces, miren las diferencias que nosotros vemos en los tiempos actuales. Cuando nosotros para poder hacer o realizar el bien tenemos que estar primero seguros en una posición antes de llegar y ayudar a los demás. Ellos no, ellos lo hacían independiente de la situación en la que ellos estaban. Siempre querían hacer el bien a los demás, querían que la gente conociese a ese Dios grande y maravilloso del cual el Padre había hablado desde los principios de la fundación del hombre, diciendo que iba a enviar un Redentor y que las cosas iban a ser distintas, diferentes, cuando Él comenzase a reinar. Y ellos vieron que Él vino, pero un minutico, ¿cómo era el reinado? No era el físico que ellos estaban esperando, era primeramente reinar en los corazones de hombres y mujeres, y a través de ese reino y esa manifestación de Cristo a través de la vida de cada uno de ellos. Entonces, siempre ellos estaban manifestando ese poder de Dios a través de sus propias vidas, y asimismo ellos, llenos de ese poder, podían perseverar a pesar de esas circunstancias adversas. No era más fácil para esos cristianos en el primer siglo declararlo. Nosotros vamos sobre ruedas. Estamos viviendo situaciones complejas. Sí, el Señor preparándonos, tal vez escalonando para que aquellos que no conozcan del Señor, aquellos que apenas se están acercando, digan, bueno, ya por lo menos estos que eran mis amigos cristianos, si están o no están, nos habían dicho que iban a llegar momentos todavía mucho más complejos y que de alguna manera Dios nos estaba preparando, y ellos dicen, ahora es el tiempo de llegar y comenzar a conocer, de experimentar ese gozo. Para eso entonces, de pronto comienzas a vivir o a experimentar todo lo que tú estás viviendo en este momento. Es decir, mire otra vez, ¿quiénes te están rodeando? ¿A quiénes tienes?
a tu alrededor, tus amigos, familiares, tus más cercanos. Y a veces nosotros comenzamos a orar, tal vez relacionando un poquitico de una manera más cercana en un hogar donde comienzan a generarse algún tipo de dificultades. Le decimos, Señor, mire entonces, un ejemplo, a mi cónyuge, no entiende, no hace absolutamente nada. Yo quiero, Padre, entonces que finalmente tú te lo lleves o que hagas cualquier otra cosa. Quiero apartarme de él, comenzar a vivir una vida o a experimentar una vida llena de paz. Y lo que el Señor te está diciendo es, ore por esa persona. Ore para que ella entienda cuál es la voluntad divina, que la voluntad divina es que un matrimonio refleja ese amor incondicional de Dios por su pueblo y que en un matrimonio eso es lo que se refleja, que por eso no deben separarse, sino por el contrario, que aunque uno esté a veces de pronto por ahí cabeceando, haciendo cosas que no se esperaría que esa persona hiciese, entonces entienda que la voluntad de Dios es reflejar ese carácter maravilloso de Dios que es amoroso, que es misericordioso, que siempre es fiel a pesar de un pueblo infiel y que siempre muestra amor, misericordia y benignidad. Y yo entiendo entonces que la voluntad divina es que yo permanezca y oro a Dios para que esa persona que se quiere ir o que se quiere alejar entienda que la voluntad divina es que la familia siempre esté unida. Entonces, más que lo cambies, que lo transformes, que mire, no. Ahí es cuando le decimos, Señor, que ella comienza a entender esa sabiduría y esa inteligencia para discernir aquellas cosas que le están ocurriendo espiritualmente, que alcance a entender que esa falta de paz que experimenta en su corazón es porque está actuando contrariamente a la voluntad de Dios. Cuando yo oro así por una persona, entonces también le estoy diciendo, mire, que en sus vidas ella comienza a hacer, no lo que siente, no lo que sus emociones le están llevando a realizar, sino simplemente a agradar al Señor. Y que entienda que parte de su función ya es hacer el bien. Todo eso nos lo está hablando Colosenses 1, desde el verso 9 hasta el verso 14. Y que hay situaciones adversas, entonces simplemente entienda que está lleno de ese poder para llegar y superarlas, para afrontarlas y finalmente que experimente ese gozo de Dios que sobrepasa todo entendimiento y ser agradecido con Dios por esas maravillosas oportunidades que dan. Entonces, vemos en estos 9 puntos que hemos experimentado y que ya hemos visto nosotros ahí, que Pablo hace una oración y nos dice a nosotros, mire, tal vez esta es una forma o una sugerencia de que nosotros lo hacemos. ¿Y qué es el resultado de esa oración? El resultado de esa oración es que desde el año 61 hasta el 2021 todavía hay gente que cree en el Señor Jesucristo como lo es usted, como lo soy yo, y que perseveramos todavía. Es decir, esa es una oración fuerte, poderosa. Colosenses 1, del 9 al 14, te dice cómo orar por aquellas personas que te rodean, que están en situaciones que les pueden estar sobrepasando, pero que finalmente cuando encuentran ellos esa maravillosa respuesta de parte de Dios en sus propias vidas, son cambiados y totalmente transformados. Entonces, vamos a orar. Recuerden, tienen ustedes tiempos muy especiales que propicia la iglesia para la oración, para hacer de alguna manera o para recibir instrucción. ¿Cómo orar ustedes? Esa iglesia en Alborada. Tiempo de oración todos los días a partir del 5 de julio para ustedes tener un tiempo. Y tienen un modelo, ¿sí? En medio del ayuno, cuando ustedes puedan estar a las 12 o a las 6. Llegar y en ese clamor por todas aquellas personas que están a su alrededor,
en situaciones tan complejas que estamos viviendo en este tiempo. Y recuerden que la oración en ese entonces no era para que las circunstancias cambiaran. La oración era simplemente para perseverar a partir o a pesar de circunstancias adversas, para experimentar ese gozo, siempre para servir, para manifestar ese carácter de Jesús a través de la vida de cada uno de nosotros. Así que digámosle al Padre en este momento: Señor, te damos gracias. Mira esta situación que nosotros estamos viviendo. Realmente no es tan compleja, porque no hay una persecución tan fuerte como la había en ese siglo primero. No había ese señalamiento que aquellos que eran cristianos simplemente se les dejaba de comprar o sus servicios no eran requeridos. Estaban llevados de alguna manera a la inanición porque no podían producir y llevar alimento a sus propias casas. Sin embargo, Señor, de alguna manera ellos lograron salir adelante y lograron compartir su fe, esa fe que hoy en día nosotros también manifestamos, producto de que Pablo hizo una oración intensa, firme, una oración que mostraba aquella impronta que tenían todos aquellos que se llamaban a sí mismos cristianos. Pídale al Padre: Señor, nosotros queremos también tener esa impronta. Anhelamos, deseamos nosotros tener esa manifestación tuya a través de nuestra propia vida. Y finalmente pedir a ti, Padre, que quienes nos estén rodeando, sean que te conozcan a ti o no, finalmente entiendan esa maravillosa voluntad tuya que se conoce a través de tu palabra. Entender esa voluntad divina es llegar y entender que a veces el sufrimiento puede ser parte de esa instrucción que tú nos das para formar cada día más el carácter de cada uno de nosotros. Entender esa voluntad divina es que las familias deben seguir totalmente unidas. Así que hoy te pedimos por aquellas familias, aún cristianas, y aquellas que no lo son, que están pasando momentos difíciles, complejos en su relación, para que entiendan que esa voluntad tuya es que se levanten familias que te glorifiquen, que te entiendan a ti, oh Dios verdadero. Que sus hijos y quienes están alrededor entiendan que esa promesa y ese pacto que ellos hicieron es de una validez y es una firmeza tan grande que cuando ellos, sus hijos y quienes están alrededor entiendan que Dios ha hecho un pacto con nosotros, un nuevo pacto, están firmes porque ven en esas parejas esa firmeza y ese seguir y ese entender esa maravillosa voluntad de Dios. Que entiendan que a veces, Padre eterno, que la voluntad divina viene en el servir, en no buscar nuestro propio provecho. Hoy te pedimos, Padre, por todas aquellas personas, aún que en medio de toda esta situación se están aprovechando ilícitamente de ella para finalmente ensanchar sus arcas, que entiendan que tu voluntad es no solamente el servir, sino que el tener algo de riqueza o de prosperidad es también para ayudar a todos aquellos que de una u otra manera están carentes de necesidades. Señor, entender esa voluntad divina es llegar y saber que ese carácter de Cristo a través de nuestra propia vida, que es el tratar a los demás como superiores a nosotros mismos, el valorar a las demás personas, aún el ser benigno con aquellos que son ingratos y son malos de la manera en que tú lo hiciste, nos lleva entonces, o lleve a esas personas por la cual estamos orando, a que no responda de la misma manera en que está siendo maltratado o maltratada, sino que por el contrario, comience a tratar con amor a todas aquellas personas que están buscando ese mal para cada uno de ellas. Señor, que tengan esa sabiduría y esa inteligencia para las cosas espirituales. Es decir, que a través de tu palabra sepan el cómo vivir,
sepan el cómo tratar a los demás, sepan asimismo el cómo negociar, el no sacar ventaja, que tengan esa inteligencia para esas cosas espirituales de llegar y saber cómo tú nos estás hablando, no solamente a través de la oración, a través de la palabra, a través de la iglesia, sino también a través de las circunstancias, de cómo comenzamos nosotros a entender que esa carga que hay en nuestro corazón es simplemente una instrucción tuya para un accionar que finalmente entonces comenzaremos nosotros a entender cuál es ese propósito con el cual tú anhelas o deseas que realicemos algún tipo de acción. Señor, hoy te clamamos, Padre, para que cada persona comience a agradarte y a honrarte. Finalmente, ya se hacen las cosas no para nuestro propio bien, sino para glorificar al Hijo. Y glorificamos al Hijo cuando permitimos que sea Él el que viva su vida a través de cada uno de nosotros. Dígale usted allí al Señor que finalmente quieres permitir que sea la obra de Él a través de cada uno de nosotros. Dígale, Señor, actúa a través de mi propia vida. Finalmente, todas esas acciones de Cristo a través de mi vida son aquellas acciones que Él sabe que te glorifican a ti, Padre. Como Él lo decía, no expresaba ni hacía las cosas que Él quería, sino lo que el Padre anhelaba y deseaba. Es a través de tu Santo Espíritu que nosotros podemos entonces, a través de esa sabiduría y esa inteligencia espiritual, hacer esas cosas que a ti te honran, que a ti te glorifican y que la gente entonces alabará tu nombre al ver esas obras maravillosas que haces a través de cada uno de nosotros. Que siempre, Señor, estén haciendo el bien a los demás, te lo suplicamos. Mira, Padre, toda esta situación que se está viviendo y de aquellas personas que Dios está colocando en tu corazón, que siempre esa persona que tienes en mente esté tratando de servir cada día más a su cónyuge y a sus hijos, tal vez a los funcionarios que tienen a cargo, que trate siempre de hacer el bien, de buscar el bien para todas aquellas personas que le estén rodeando. Te pedimos, Señor, que te conozcan a ti cada día más, mejor, que sepan que eres ese Dios grande, maravilloso, que siempre estás dando oportunidad y que ese sea el sentir que exista en el corazón de cada uno de nosotros. Tú no viniste a condenar al mundo, Jesús, viniste a salvarlo. A una mujer que era allí, que tenía 5 maridos, no la acusaste, no le dijiste palabras horribles a cada una de ellas, sino que hablaste a la necesidad. A esta mujer samaritana la trataste con amor. Ello nos lleva a nosotros que el conocerte a ti implica que tratemos a todas las personas que están a nuestro alrededor de la misma manera en que tú lo hiciste, que a veces permitamos nosotros en la gente la misma queja, el mismo clamor, pero finalmente que a través de la interacción, a través del amor manifiesto a través de nuestras propias vidas, ellos sean cambiados y sean totalmente transformados, porque entendemos que eres tú quien colocas tus palabras llenas de amor y sabiduría para cada uno de ellas, y finalmente ellas te conozcan a ti, ese Dios maravilloso y verdadero. Finalmente que experimenten que el poder que tú nos das, ese poder grande y maravilloso, no solamente es para ver cosas sobrenaturales a nuestro alrededor, sino también para poder vivir y llevar una vida cristiana como tú esperas que nosotros la vivamos. Asimismo, ese gran poder es para soportar y para poder perseverar a partir de cualquier circunstancia adversa. Dígale al Padre, Señor, de esta persona que te estoy orando, que te estoy clamando, es que entienda que el poder de Dios con el cual creó el universo descansa o puede descansar sobre esa persona si no conoce a Cristo, para que te conozca a ti y no solamente ellos, sino para que persevere, Señor, a través de estas circunstancias. Padre, ¿cuántas personas hay a nuestro alrededor que están pensando en terminar con su propia vida, pensando que ya no hay oportunidades, cuando tu poder manifiesto está sobre cada uno de ellos?
ven que hay siempre una luz y que hay un Dios grande y maravilloso que quiere llegar y manifestarse a través de su propia vida y que experimenten todos ese maravilloso gozo que no depende de las circunstancias, sino que proviene de esa paz maravillosa que Dios coloca en sus corazones. Te pedimos, Padre, entonces, por aquellas personas, nos das ese modelo para estar orando por cada una de ellas. Y finalmente, no hay oración que llegue vacía. No hay oración que no toque tu corazón, Señor. Y así te pedimos que todas estas personas que estén a nuestro alrededor, aún nuestros mismos hermanos, hermanas consiervas, miren que hay un Dios grande, poderoso, que está actuando en favor de cada uno de ellos. Y asimismo, Señor, nosotros comenzamos a orar de una manera especial, de esa manera intensa como lo hacía Pablo, para finalmente ver ese maravilloso carácter de Cristo a través de todas aquellas personas por las cuales nosotros estamos orando y que nos están rodeando, porque nos das esa oportunidad maravillosa, Dios, de conocer gente, pero es para que sean impregnados de ti y para eso tú nos has puesto. Gracias te damos a ti, oh Rey, en el nombre de Cristo Jesús, por este tiempo maravilloso que tú nos colocas. Y gracias, Señor, por cada uno de tus hijitos y de tus hijitas que están hoy acompañándonos y por aquellos que no. Entonces, Padre eterno, también esta oración se hace extensiva a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.